Bienvenidos a La Mirada de Jano, un podcast donde exploramos el pasado, el futuro y el presente de las sociedades como Sapiens desarrolló, desarrolla y seguirá desarrollando. Bienvenidos a uno de nuestros viajes más largos, a través de 6 siglos de historia, para desentrañar el ascenso, el apogeo, la caída y el sorprendente resurgimiento de una de las potencias más influyentes de la historia. Exploraremos cómo un pequeño principado de guerreros en la frontera de Anatolia se transformó en un vasto imperio que se extendió por 3 continentes, para luego desmoronarse y ser conocido como el hombre enfermo de Europa. Pero la historia no termina ahí. Hoy, el eco de ese pasado resuena con fuerza en la política global. Como un imperio que colapsó hace apenas un siglo, inspira hoy una de las políticas exteriores más dinámicas y controvertidas del siglo XXI. Acompáñenos a conocer el pasado con el presente, desde los guerreros Gazi de la frontera hasta la moderna doctrina de profundidad estratégica. Para entender la grandeza del Imperio Otomano, primero debemos viajar a sus humildes orígenes. Imaginemos la Anatolia del siglo XIII, un mosaico de principados turcos que florecen sobre las ruinas de 2 grandes imperios, el Imperio Bizantino y el Selúcida. Es en este crisol de culturas, en esta frontera volátil entre mundos, donde un pequeño grupo de guerreros sentará las bases de un poder que cambiaría el curso de la historia. Comprender estos inicios es clave para descifrar la magnitud de su expansión y la resiliencia de su identidad. Amaury, un nuevo tema, una nueva zona, el Imperio Otomano, Turquía y sus políticas actuales. ¿Cómo llegamos a este tema? Tú lo sabes. No lo sé, Raúl, realmente no lo sé, no tengo ni idea. Hay veces que yo nada más pienso, Raúl, ¿de dónde sacas estas ideas tan atrevidas, Raúl? No lo sé. Tan sagaces. Tan sagaces, sí. Pero me gustó mucho que escogieras un tema que está como tan fuera de los temas de actualidad, que más adelante veremos que no, que este tema todavía sigue muy vigente. Pero aparentemente no es algo de lo que las personas de la Ciudad de México hablemos mucho. O sea, sí que hablemos, ay, que los turcos, no sé qué. A ver, aquí, ¿de qué se habla de los turcos aquí en la Ciudad de México? Tienen el reloj turco, ¿no? Ahí en El reloj turco. ¿Tienen un reloj turco? ¿Un Big Ben turco? Sí, ¿no? Ahí en la plaza del colegio de niñas. Que no sé, no te quedé. Pero hay un colegio de niñas donde hay un reloj turco. Ajá. Que las comunidades libanesa, la turca y siria, que en ese momento formaban parte del Imperio Otomano, Ajá. lo regalaron a México en 1800. No, perdón. Lo regalaron a México porque había mucha migración. Eso sí, hay mucha migración de esa zona. Si quieren, no turcos, pero sí libaneses, sirios, propios de esta época. Ah, pues a lo mejor entonces, no sé si ha sido por allá por Churubusco, a la altura de Insurgentes, donde está esta torresota enorme de vidrios enormes, que se llama, ¡ay! ¿Cómo se llama esa torre? Es una torre enorme, triangular, ¿cómo se llama? Es la torre de Manacar. ¿La has visto? No. Bueno, hay una, vamos, esa torre se ve muy impresionante. Creo que dice MetLife, hasta arriba. Pero el caso es que enfrente de esta torre, cruzas las avenidas, hay una estatua de un libanés. O sea, está vestido como con ropas, tradicionales. Yo creo que debe ser como de esa época también. Y sí tiene como ropas así, se ve como medio Aladín. Bueno, ahora que hablamos, por cierto, de otomano, Ajá. pues engloba eso. Porque en la actualidad, pues el heredero es Turquía. Y ahí estaba el centro político, económico, religioso. Uh-huh. Pero engloba a países o a naciones, como dices, los libaneses, los sirios, los griegos, los búlgaros, los rumanos, incluso hubo partes de Hungría, de Albania, y también partes de Medio Oriente, de Egipto, de Sudán. Entonces fue un imperio bastante grande que puede que no resulte muy conocido más allá de
lo que escuchamos siempre de Francia, de Reino Unido, de España, de Rusia, incluso de Irán, del Imperio Mongol. El Imperio Otomano en su momento tuvo una gran, muy sobresaliente, le competía muy bien a Europa. Mm. Sí, o sea, es curioso y a veces yo me pongo a pensar cuando leo con respecto al Imperio Otomano, ¿por qué no es más famoso así como el Imperio Romano, como el Imperio Mongol, como acabas de mencionar? A veces yo creo que tiene que ver un poco con esta cuestión occidental, que los occidentales como que se la autocroman un poquito y dicen, los romanos y los griegos eran los chingones y nosotros somos sus herederos, porque somos cristianos y así, ¿no? Y siento que por eso dejamos a veces de lado ciertas otras culturas, porque ya leyendo más al respecto de los otomanos, de los turcos, está cañón, o sea, sí tienen como que igual tuvieron demasiado poder, fueron los causantes de que la historia tomara X o Y rumbo, o sea, más adelante también vamos a ver cómo estamos aquí en México, nuestra historia está muy conectada con la cuestión de los otomanos. Pero fíjate pero te fuiste una parte muy intelectual, Raúl. ¿Crees? No sé. Pero espérate, te voy a decir por qué. Yo te dije, ¿de qué hablan? ¿Qué conocemos aquí en México de los turcos? Y tú dijiste lo del reloj y así. Las telenovelas, Raúl. Bueno, las telenovelas. Es curioso, pero yo sí conozco a muchas personas que ven telenovelas turcas. Así como se han puesto de moda las telenovelas coreanas. Las turcas también. ¿Sí sabías? Se han puesto mucho de moda y sí las he visto. Hay un canal en televisión, o sea, me refiero, sí las he visto. Y yo dije, Raúl, en la parrilla televisiva. Ah. Pero no las no me he sentado pues, a disfrutar Oh, de ellas, ¿no? ese gusto no te lo conocía, hubiera estado muy No interesante. lo reconocería aquí. Ajá. Pero. Ajá, sí, como que se ha vuelto famoso. Sí, y a lo mejor no hay una comunidad muy importante de turca, aunque últimamente en estos meses no sé si has visto que empiezan a vender café turco No, no, en no. el centro. ¿Sí? Sí, pasa ya en Bellas Artes, en Alameda, en Madero, en varios puntos. Ya hay. Como en esos videos donde hay como arena dentro de una cazuela y le ponen encima Es de la una arena. ollita, tacita así, que te La calientan con bailan un arena. poquito, Ajá. y después te la sirven. Ok. Pero ya empezaron Ya empezaron. no sé, sean turcos, pero pues, es un café o con una tradición de allá. Y es muy chistoso, porque ahorita que tú mencionaste lo de Turquía, o bueno, no Turquía como tal, sino estamos hablando, bueno, vamos a hablar sobre todo, profundizar sobre el Imperio Otomano. Ahorita que tú mencionaste esto de que el Imperio Otomano como estuvo metido bueno, englobó a varias ahora actuales naciones, como lo que dijiste ahorita, ¿no? Hasta Grecia, hasta Argelia, incluso, una parte de Palestina incluso. todo. Sí, se me hace muy chistoso porque siento que muchas personas tienen como idealizada esta idea de, los turcos se ven así, o se ven así, o se ven así. Y a lo mejor en algunas partes sí tienen ciertas características físicas de cierta forma, pero siento que ahí hubo un mestizaje bien cañón. O sea, realmente creo que es como un poco como aquí en la Ciudad de México, que puedes ver un turco de ojos verdes, súper blanco, pero también hay gente muy morena que es turca. O sea, sí hay una diversidad en cómo se ven los turcos. O sea, creo que sí es difícil de ubicar. Esta persona se ve turca. Siento que eso. Y yo estaba, por ejemplo, yo eso también lo saco de que hoy en la mañana estaba escuchando un podcast que trataba precisamente sobre la historia de Mehmed, el conquistador. Y hablaban de cómo estos sultanes tenían sus harems llenos de mujeres de varias partes del mundo. Y muchos de los hijos de estos sultanes, pues fueron mujeres, que desde Ucrania, o sea, tenían mujeres ucranianas, tenían mujeres de zonas muy lejanas y las traían y ahora sí que las hacían parte de su harem. Y además era una zona muy comercial. Entonces, esto provocó que en el Imperio Otomano la diversidad étnica, la diversidad, ya sé que las razas no existen, pero llamémosle racial, fuera muy, muy variada. O sea, porque como tú dices, abarcaba África, Asia, Europa. De hecho, o sea, yo creo que hay que contextualizar un poco a todos los que nos escuchan. El pueblo turco como tal surge
bueno, está emparentado con otros pueblos de Asia Central, incluso primos de los mongoles. Pero están los pueblos túrquicos, que los kazajos, que los uzbecos, que ahora clasificaron al mundial, que los... ¿Sí? Ah, entonces, vienen de Asia Central. ajá. Poco a poco se fueron acercando a las fronteras del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que estaba en choque con el Imperio Selyúcida, que como lo mencionábamos al principio, pues de esta zona de Persia, ¿no? De la actual Irán. Chocaban, pero a la vez ya estaban cayendo. Ellos fueron entrando poco a poco en la llamada península de Anatolia, que es como un dedito mochado. ¿Así lo describirías? Un dedito O sea, mochado. termina el Mediterráneo, te Ajá. vas aquí por Palestina, por Chipre, por Grecia, Ajá. y está rumbo al Mar Negro, donde Ujú. ahorita está Ucrania y Sebastopol y la guerra. Ujú. Y hay que cruzar con Estambul, o lo que antes era Constantinopla, que une esa ciudad al continente europeo. Ujú. Esa península de Anatolia era helénica, era griega. Cuando hablamos de Asia Menor, de Troya, de las comunidades cristianas, griegas, pues sí, romanas, bizantinas, que había en la península anatólica, eran de origen griego. Ok. Este pueblo túrquico, los turcos pues, que había varios grupos, varios grupos, varios pequeños reinos, fueron conquistando la península y haciéndola turca, Ujú. hasta la actualidad. Ese mestizaje, no sé qué tanto se dio, pero sí fue englobando poco a poco distintos pueblos. Y no sé si vieron la película de no, es como una serie drama de Netflix, que es la caída de un imperio, algo así. ¿Es donde cuentan la historia de Mehmed? Sí, y cómo toma Constantinopla. Sí, bueno, yo sí la vi. Y está. Como un docudrama, no sé si es Es la como un palabra. docudrama, tal O vez. sea, actuado, y aparte están las narraciones de los investigadores. Y, Está muy interesante porque sí, no es como un documental común, pero tampoco es como una serie común. una Es una combinación, mezcla, es ¿no? una combinación. O sea, salen los expertos sentados en un museo o así y te van explicando. No, que en el año de 1400 y tantos, Mehmed nació y luego en el año de no sé qué, fue creciendo y así te lo van narrando y te van contando cómo fue cada parte de esta historia. Y luego te ponen o sea, son pedacitos de eso y pedacitos donde hay actores que actúa de Mehmed y actúa de Vlad y actúa de la esposa de Mehmed y está muy padre, la verdad. Me gustó, sí lo recomiendo. Y la forma que conquistaron Constantinopla, porque era una ciudad amurallada, impenetrable, Eso es y la impresionante. querían tomar, porque, bueno, pesaba lo del Imperio Romano, incluso en un futuro, ¿por qué no Roma? Tomarla. Ajá. Pero bueno, se quedaron en Constantinopla. En 1453 cae esta ciudad y como oficialmente pues el imperio, y es como llega poco a poco a irse consolidando el Imperio Otomano. A partir de ahí, un pie en Europa logra extenderse pues a la península balcánica. Sí, a mí se me hace muy impresionante dentro de la investigación que hice, darme cuenta cómo esto de la cuestión otomana, o sea, de los cómo se fue desarrollando esta cultura, era una cultura muy chiquita, o sea, al inicio, ¿no? Estaba establecida en Anatolia, en una parte muy pequeña, y cómo fue, poco a poco, fue creciendo, pero porque se fue como, eh, fue conquistando pequeños pueblos que ya no estaban tan fuertes, pues. Cuando vi la serie de Mehmet, se me hizo muy loco todo esto de cómo te muestran cómo es una guerra que pues duró varios días y fue como de desgaste. Y aparte también te muestran las armas que utilizaban. Fue algo muy, muy de inteligencia militar, ¿no? Y se alinearon con otros. ¿Qué fue los genoveses o los de Venecia? No, que los Sí. genoveses, ¿no? Porque había Ajá. intereses de comercio y por más que dijeras, son musulmanes, Ajá. pues ya estos cristianos de Génova o de Venecia, de Génova, ¿no? A No uno de los dos. recuerdo, Sí, uno de los dos, creo que de pues les Génova. convenía, ¿no? Por esta cuestión comercial y aparte por sus mercenarios y por toda la tecnología, Sí. apoyar a musulmanes, cosa que iba en sentido contrario con el resto de Europa. Y bueno, o sea, ya sí vamos a. Ahorita que estamos, ya dimos el salto hasta lo de Mehmet. Porque, bueno, yo quería puntualizar que
que el Imperio Otomano surgió en el año 1299. Ese dato sí se me quedó muy clavado. 1299. Gracias a este Osman Gazi. Que Osman Gazi, tengo entendido que incluso el nombre otomano viene de Osman, de Osman. Osman. Sí, había varios beilicatos, que eran estos pequeños reinos entre distintos pueblos otomanos, turcos, perdón. Y fue Osman el que logró agruparlos y formar o crear esta nueva dinastía osmalí dentro del imperio o del estado otomano. Qué cabrón debe ser que tú conquistes una porción de tierra y todos digan, ahora todos nos vamos a llamar como si fuéramos tus hijos, ¿no? O sea, todos los pobladores de ahí que digan, ahora todos somos de Osman, todos somos otomanos, ¿no? ¿Por qué? Porque el líder se llamaba Osman. Debe ser, o sea, hay qué trascendencia, ¿no? Y además algo que se me hace muy loco de esta cuestión de los otomanos es cómo organizaban a su familia, ¿no? O sea, como decían, voy a preparar a mi hijo chingón para que este sea el sucesor. Y era una cuestión muy familiar, ¿no? Como eran familias muy interesadas en que su estirpe brillara y su estirpe dejara un legado y de que su estirpe controlara, de que fueran líderes. Está muy loco. Sí, se creó una mitología alrededor de ese personaje, ¿eh? Y de otros como Solimán el Magnífico, Mehmed o... Hay otros. No, perdón. Sí, Solimán el Magnífico, si no me equivoco, fue. Como tú dices, pues la dinastía se preocupó por mantener ese legado, por demostrar fuerza, cosa que en los últimos siglos los sultanes prácticamente ya no salían de sus palacios. Ajá. Y de ahí en parte pues la crisis de ese imperio. El siglo XVI fue la edad de oro del imperio. Su poder se extendía por 3 continentes, desde las puertas de Viena hasta el Golfo Pérsico, y desde el norte de África hasta Crimea. Su sultán era considerado el soberano más poderoso del mundo. Sin embargo, este apogeo contenía las semillas de una profunda transformación y de futuras crisis que con el tiempo redefinirían la estructura del imperio y su lugar en el mundo. Y fíjate que los musulmanes también siempre fueron como buenos con las matemáticas, ¿no? O sea, se sabe que el mundo musulmán, bueno, tan solo el nombre de la álgebra, o sea, la palabra álgebra es una palabra musulmana, bueno, ¿no? En árabe. Árabe, exacto. Árabe, sí. Sí, árabe. Que no es lo mismo, Raúl. No, o sea, bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero podría serlo. De hecho, mucho del conocimiento, por ejemplo, de los griegos se había olvidado en Europa y pasó a través de los árabes. Sí. Y precisamente los otomanos fueron los primeros que empezaron con un registro de población y un control de impuestos. O sea, ellos eran como hombres de números. Siento que estas personas como que eran buenas en la cuestión, o sabían que les convenía tener un control sobre los números, ¿no? A los impuestos se les conocía como defter. Pero fíjate, entonces ellos son los culpables de que ahora tengamos que estarle rindiendo cuentas al SAT. Ay. Un poco, ¿no? Bueno, o sea, en la investigación encontramos que ellos fueron los primeros que registraron impuestos, ¿no? Pues mira, así como que nosotros hagamos cuentas con el SAT, más bien ellos hacen cuentas con nosotros. Bueno, sí, más bien ellos hacen preguntan, ¿eh? Ay, cómo muelen, ¿eh? Pero bueno, está bien, hay que cumplirle al SAT. Te queremos mucho, SAT. Pero bueno, también son conocidos a estos genízaros. ¿Qué opinas de los genízaros, Raúl? ¿Has visto cómo vestían, las armas que usaban? Eran estos sujetos que llevaban como unas espadas curvas, ¿no? No sé si curvas, ¿eh? Sí, creo que sí. Es que ¿sabes por qué lo sé? Porque a mí me gusta mucho este juego que se llama Age of Empires 2. Que si en algún momento me escucha mi compa Iván, ese güey y yo somos bien adictos a un juego que se llama Age of Empires 2. Y los turcos que salen en el Age son su militar principal son los genízaros.
Son unos güeyes bien, bien cabrones que sí te andan, Mucho. matando. Sí, Sí, era mucho. era un cuerpo muy profesional. Pero Ajá. ¿sabes cómo se integraban ese cuerpo de genízaros? No, a ver, cuéntanos, Raúl. Bueno, no sé si todos, pero había cierto sector, o sea, tú sí eras hijo de casta, de lo mejor, podías ascender a esos puestos, pero ¿sabes de quién le tenía mayor confianza, mayor lealtad, mayor fe el sultán? ¿Quién? Bueno, había un sistema llamada del Shirme que, pues muchos de los pueblos que conquistaron pues, eran cristianos, sobre todo en Europa, y como pago, como tributo, Ujú. pues les quitaban a sus hijos. Entonces estos hijos desde pequeños iban a Constantinopla, se formaban en todos los sentidos, sobre todo en cuestión de las armas, se hacían musulmanes y el hecho que desde pequeños les hayan adiestrado para jurarle lealtad a su sultán, pues hizo que de planos fueran muy, sí muy leales, pero ¿sabes qué? Adoctrinados. Adoctrinados desde pequeños. No es Wow. lo mismo tú, un musulmán, que vienes de una familia importante, que sabes que en un momento puedes formar parte del cuerpo de genízaros, ascender y después prestarse a la corrupción, cosa que pasó y después fue de su desintegración o su supresión, o que incluso hubo levantamientos de genízaros contra el sultán. Entonces, este método o este sistema de Debshirme es muy famoso, muy conocido, ¿no? Ajá. Quitar a los hijos, a los cristianos y paz. No manches. Qué drama debió ser, ¿eh? Debió ser un dramón. Qué cañón. Sí, mira, de hecho, no, me equivoqué. Los genízaros no son los que tienen una espada curva. Son estos güeyes, mira. En el juego, Ajá, ¿cómo son? Mira, ¿cómo ves? pues tienen como una especie de rifle bazooka. Es como una escopeta, ¿no? Pero muy básica. Porque el juego está como ubicado en cierto año, ciertos siglos, donde todavía no habían pistolas, pero tienen como una especie de... Sí, como una escopeta, pero muy... Muy básica, ¿no? Muy... Pues no sé cómo decirlo, antigua. Pero ya los turcos, los otomanos, precisamente ya hacían uso de la pólvora. De hecho, una escena muy impactante en la. Una escena muy impactante en esta serie de Mehmed es cuando sacan los cañones, sacan unos cañones grandotes y los tienen como que calentar, ¿no? Y preparar pues para que haga su efecto bien y todo. Y hay una escena donde Mehmed está así de ya, disparen todo, ya, porque ya hay que. Y el que está preparando los cañones le dice que es peligroso porque todavía no están listos para otro disparo, porque las armas eran muy lentas. Y él dice, no, ya dispáralo. Aparte, las armas se destruían con cada disparo, se destruían un poquito y un poquito, hasta que corría el riesgo de explotar. Y efectivamente en la serie hay una escena muy cabrona que les recomiendo ver porque sí está dura, donde disparan con un cañón que no estaba listo para ser disparado y ya la bola o la bala ya no sale hacia Constantinopla, sino que le explota a los soldados que estaban ahí y creo que hasta termina alguno eh, con desmembramientos. Está sangrienta esa escena, pero ya hacían uso de la pólvora. Sí, ese personaje creo que es húngaro. Lo contrataron y no sé qué Ah, tanto. el experto en El armas, ¿no? experto. Sí, Sí, y de ahí se vio después la ineficacia del amurallamiento de ciudades. De ahí sí. que los castillos ya pasaron fueron olvidados, relegados. Pues ya si tiene la pólvora, estas armas que destruyen murallas, Sí. ¿para qué construir castillos? ¿Para qué? Y este episodio en la historia de los otomanos nos lleva a una pregunta interesante. Raúl, ¿tú has sostenido un arma en tus manos? No. Bueno, ¿cuenta como un arma de caza? Sí. Sí, en algún campamento que participé. ¿Sí? O sea, fuiste a cazar. No, no, a enseñarnos cómo usar un arma de caza. ¿A poco Pero no empezamos a cazar. no cazaron ningún No. animal? Ah, ok. Pero, ¿qué tal? O sea, ¿es difícil usar un arma?
Fíjate, ¿qué fue eso? Fue a los 15 años. ¿En serio? ¿Que no es ilegal eso, Raúl? Un campamento muy, este, ¿cómo decirle? Muy moderno, ¿no? No sé. Moderno. No, no recuerdo. ¿Qué clase de campamento era? ¿Habían militares con tenis, Raúl? No manches, Raúl. No, ¿En dónde estabas metido, Raúl? No, oye, por cierto, tengo fotos por ahí. ¿De cuándo fuiste? Sí, ¿A poco? hace poquito las... A ver, pero ¿qué tipo de arma te pusieron en Pues, tus manitas, Raúl? De hecho, aquí tengo la Las manitas foto. de chavito. Ah, ahí tengo A ver. la foto ¡Ay, no manches! Sí es cierto. No está mintiendo, ¿eh? cuando estábamos flaquitos. Ay, ¿ese eres tú, Raúl? Sí. Órale, no te reconozco. A ver. Ah, Raúl. Sí estabas bien flaquito. A ver, ahí otro donde... Ok. Se ve divertido, ¿eh? Sí, no ves botas ni colores verdes No. camuflajeados. No se ve ilegal. Se ve totalmente, auténtico y... Pero era puro chavito y les estaban enseñando a disparar. Bueno. ¿Pero cómo ves esa arma? A ver, ¿dónde estaba? Acá. Pues se parece a la de los genízaros. O sea, sí es como es una escopeta, aunque se ve, pues sí se ve bien. Y sí disparaste. Sí, pues... Y que no sé. parece que No te sé vas si a está el pegar. empuje al que te hace para atrás. ¿Sí? No recuerdo, creo que sí. Porque sí parece como que te vas a sacar un ojo, Raúl, en esta imagen. Para que se hagan una idea, Raúl está como con otros 10 chavos de 15 años. Kilos menos. Está como en una zona verde, como un bosque. Trae una playera blanca, parece que está haciendo su servicio militar. Cañada de Negros en Purísima de Rincón, Guanajuato. Ah, ok, perfecto. Por si quieren llevar a sus hermanitos menores a que aprendan a disparar, ahí pueden aprender. Trae una gorra naranja, una playera blanca y trae su arma ahí como que muy, muy concentrado Raúl apuntando. Sí parece un arma de genízaros y se ve un señor que lo está guiando. Qué interesante. Tú sí sabes disparar, Raúl. Hay una vez que lo hice. ¿Y ¿a qué había que atinarle? No sé si una lata o qué era. ¿Le atinaste al menos? ¿A la lata? No recuerdo, pues ya sé que 25, no 15 años, ¿no? Wow, pues un poquito 17 más. años. 17 años, Raúl. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo nunca. Bueno, Bueno, ¿y tú? Sí, pero no pistolas no he tenido en la mano, ni escopetas. He tenido. Bueno, es que, a ver, he tenido navajas en mis manos. He tenido boxers. ¿Boxer? ¿Qué es eso? Un boxer es un. Ah, ok. Te pones como un metal, un fierro, que te lo metes como si fueran anillos en los dedos. Lo cierras el puño y te queda como metales en los nudillos. Sí, ya. Y golpeas y... Digo, nunca lo usé contra nadie, pero sí me lo puse. Entonces, sí, ese es un boxer. También... ¿La resortera? No, nunca he usado una resortera. ¿En serio? No, nunca tuve una en mis manos y siempre quise probar. ¿Tú sí? Sí. ¿Y qué hacías con ella, Raúl? Cuéntale a los animalistas. Y a los ecologistas qué hacías con ella y a los de Greenpeace. No sé. No sé si iba contra aves o... No, igual en un árbol con la fruta. Bueno, Raúl ya no nos va a contar nada. Es que me exhibes, amado. No es cierto. creas. Bueno, pero eras un No pobre. sé, no recuerdo. Ya es que ya tengo mucha memoria. Ya está borrado. Es que o a lo mejor lo hice una que otra vez. Mm. No es como que tuviera una memoria. Una resortera diario. ¿Y pero con qué la recargabas? ¿Con piedras? Sí. No, Balines, nunca. con piedra. Con piedras. No, nunca tuve una resortera. Tuve... ¿El gas pimienta cuenta como arma? La vara esta ¿Cuál vara? que se despliega. Está chiquita, se alarga. Sí las he visto. Son como de fierro, ¿no? Sí. No, nunca he tocado una de... no, un amigo creo que una vez sí. ¿Un taser cuenta? Sí, un taser sí cuenta. Taser. Y sí he accionado un taser. ¿Ah, sí? Oye, es que ¿qué onda conmigo? O sea, todo eso lo usé y lo toqué porque tenía amigos que tenían armas. Una En la granada. prepa. No, granadas no, Raúl, eso es mucho. No, granadas no. Pero todas esas armas como más de juguete, sí. Pero bueno, regresando a los genízaros. Pues sí, así era esta cuestión. Porque los otomanos sí le daban libertad a sus ciudadanos de los lugares que conquistaba, de seguir profesando su fe, de seguir
conservando su cultura. O sea, los otomanos llegaban y no destruían la cultura como tal. O sea, simplemente era como de, a ver, todos ustedes aquí y sus líderes de aquí en adelante van a considerar que nosotros como otomanos y como musulmanes vamos a gobernar y vamos a tener la máxima autoridad. Y eso es lo que hacían. Y yo siento que a muchos pueblos eso les resultó. También los romanos hacían un poco eso. Bueno, sí, pero muchos de estos ciudadanos eran de segunda clase o de tercera. Ujú. O sea, por ejemplo, con los helenos, con los griegos, el líder religioso, el Ay, patriarca de patriarca. Constantinopla, era el poder para los griegos cristianos ortodoxos, así como para los armenios había el suyo. Entonces, como si sabía esta ley, estas disposiciones, porque nosotros somos los musulmanes y los otomanos que gobernamos, y para ustedes cualquier referencia, sobre todo de civil o religiosa, se van a referir con su líder, en este caso el patriarca. Pero pasaban a ser ciudadanos de segunda clase. La única opción era convertirse en musulmanes para gozar de derechos, poder ascender dentro de la burocracia, hacerse dinerito mejor. Por eso ahorita que mencionaba, muchas de las migraciones son de estas comunidades cristianas sirio-libanesas, Ujú. porque no tenían forma de seguir este, ascendiendo dentro del imperio. Durante esta era clásica, el sistema de gobierno otomano alcanzó su forma definitiva. Era una estructura altamente centralizada. Y así es, Raúl. O sea, fíjate que había mucha organización, como en todos los imperios. Era muy común que hubiera una alta organización de los miembros de los de las partes de la sociedad con poder, de los poderosos. Había mucha organización en los poderosos, así como en la actualidad, ¿no? O sea, los que están hasta arriba están altamente organizados en una estructura que es tan frágil que requieren una organización muy, muy minuciosa. Y dentro de esta estructura del poder imperial teníamos al sultán. El sultán era la cúspide del poder. No solo era el monarca absoluto, porque él podía tomar la decisión que quisiera, o sea, no había ningún límite para el sultán. Pero, tras la conquista de Egipto, adoptó el título de califa, convirtiéndose en la cabeza de todos los musulmanes sunitas. Que debemos de recordar que hay dos ramas principales en el Islam. En el Islam son los musulmanes chiitas y los sunitas. ¿Por qué son dos? ¿Cómo está esa onda? La mayoría son sunitas, que engloba casi todos los países musulmanes. Y los chiitas, el mayor representante es Irán. De ahí que esté en choque con todos los demás países, ¿no? Y ahorita que surge este conflicto con Hezbollah, o con Hamas, o con los en Yemen también. Pero, para responder a tu pregunta, Sí. una cuestión ahí política. Ajá. Y sí algo doctrinal. Pero, pues después de Mahoma, pues, sus herederos, su familia, creo que los suníes, los sunitas, Ujú. hablan de una estructura a partir de la familia de Mahoma. Ujú. Como una dinástica, ¿no? Estructura dinástica. Sí, De una sola familia. ajá. Pero luego con los chiitas surge que la cuñada y el primo, que mejor de esta rama, pero es una cuestión ahí de decisión política, ¿no? De quién gobierna, esto o aquello. Sí. Porque para ellos es importante que los gobernadores obviamente desciendan del mensajero de Dios. Obviamente, ¿no? Así es, entonces tenemos esta diferencia que es mínima. O sea, me refiero, el Islam se divide en dos y punto. Hay más, sí, pero básicamente engloba solo esto. Contrario a lo mejor con el cristianismo, ¿no? Que ya es muy múltiple. Ujú. ¿O con qué? Pues también los judíos, que Los están judíos los sí también sefardíes y están, los... ¿Cómo se llaman los otros? sí, están muy Ajá. divididos, ¿no? Muy seccionados, que los liberales, que los conservadores, que los ultraortodoxos, Sí, y sí, sí, siempre hay estas decisiones. Es que siempre hay alguien que quiere ser mejor. Yo quiero ser mejor que tú. A ver, vamos a ver. Y en la estructura, bueno, también teníamos el diván. El diván era el consejo de Estado, presidido por el gran visir,
Junto a él se sentaban otras figuras clave como los Kadiasker, los jefes de la judicatura militar y los Defterdar, responsables de las finanzas del imperio. O sea, como podemos ver, en el lugar más alto donde estaban estas personas con mucho poder, pues desde ahí ya se estaba como administrando toda la cuestión militar, económica, etcétera, ¿no? Es gracioso, cada que escucho estas palabras de visir y de así, de sultán. Piensas en Aladín. Sí, sí, no puedo evitarlo. O sea, siento que de este lado de México, del mundo, si tú le dices a alguien, ¿dónde has escuchado la palabra sultán o visir? Sí, es como de Aladdin, En de la Disney, telenovela ¿no? turca, la sultana. ¿Hay una que se llama así? Sí, tuvieron mucho poder las mujeres, también ¿En en el serio? Imperio Otomano. ¿Qué tanto poder tuvieron las mujeres, Raúl? Cuéntanos. De hecho, hay un periodo que se le dice el sultanato de las mujeres. Ujú. ¿Por qué? Porque los hombres ya estaban en sus cosas de hombres. Órale, Raúl. A ver, ¿qué son cosas de hombres, Raúl? A ver, No, cuéntanos. te digo, ya me han perdido mucha capacidad de gobernar. Ajá. Y las mujeres pues estaban detrás de ellos. Al final de cuentas ellas eran las que decían, hágase hágase esto o aquello. Y estaban en consonancia con el gran visir. Obtuvieron poder, las hermanas, las madres, la Koshem sultana, la Hurrem sultana, o sea, y aparte muchos de los sultanes eran niños cuando subían al poder. Entonces ellas estaban detrás como madres regentes. De hecho, tengo entendido que hubo dos sultanes que murieron de manera muy cercana temporalmente y que esto provocó que después de estos dos sultanes, el que siguió, que también era heredero directo, era un niño precisamente y este creo que fue el momento preciso en el cual las mujeres empezaron a tomar las decisiones, como tú lo mencionas. Sí, y en un ambiente musulmán, o sea, tal Y, vez sí la población existía ajá, mucha diferencia entre hombres y mujeres, pero dentro del palacio era muy distinta. me estás diciendo que en varias épocas de la historia, en varias zonas del mundo, ha habido lugares y momentos donde a las mujeres sí se les ha permitido gobernar. Oye, esa tiene trampa. ¿Por qué trampa? Pero pues, ¿por No, o qué? sea, por una parte por ley sí, Sí. por otra debajo del agua. Ujú. O sea, no oficialmente, pero pues, sabían que estaba detrás, la que estaba detrás era una mujer, la madre, la esposa, la hija, la hermana, la suegra, la cuñada. Oficial o no oficialmente sí. Y es que si digo que sí, no quiero sonar, de que las mujeres antes sí, ahorita ya no hay derechos nuevos que... No me quiero ir por ese lado, por eso. Porque tampoco es cierto. Fíjate, no sé si sabes tú, pero una de las... O sea, no es cierto porque en muchas partes, o sea, las mujeres pueden gobernar, han podido gobernar, o sea, no ha habido como que un... Bueno, en Inglaterra, las de Reina Claro, la reina Isabel, la Isabel, o sea, primera, es una mujer súper importante. las hijas de Enrique VIII. Una que ahorita te iba a decir y me llama mucho la atención es la hija de Kim Jong-un. Dicen que ella es su heredera y la que va a dirigir Corea del Norte después de él. ¿Quién sabe? Sí, 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 y hay videos donde ella casi todo el tiempo está pegada a él. O sea, él la lleva a todos lados. Y sí se ve una mujer Y es que como cabrona, ¿eh? cambian cada rato. Ahorita ves a un personaje y después no lo ves en un año. ¿Y qué pasó? Pues quién sabe, que ya lo mataron en Malasia. Ay, no manches, Raúl. No, es que ya No. pasó. Mataron al hermano de Kim Jong-un Ah, sí. en el aeropuerto. Ay, qué horror. Ay, no, esa historia está muy cabrona porque hay un video de cómo se muere Así sí, sí. envenenado. Y por ejemplo, en Japón ya está la primer ministra, si no me equivoco. Sí, Una mujer, pero tiene una tendencia hacia el conservadurismo. sí, Por su suger, curiosamente, ¿no? Una mujer poder, conservadora. pero quién sabe si hagan muchas propuestas en pro, sobre todo en una sociedad japonesa muy cerrada. Así es. Y bueno, antes me gustaría aclarar, los suníes y los chiitas, creo que ahí invertí. Los suníes querían elegir un líder de la comunidad, en cambio los chiitas tenían que ser familia del profeta. De ahí la división. De ahí la división. Y volviendo a la estructura del poder imperial, tenemos a la élite de esclavos. La élite de esclavos eran los altos cargos del gobierno y del ejército, incluyendo a muchos grandes visires, que eran ocupados por los capiculari o esclavos de la puerta, reclutados a través del sistema Devshirme.
Esta élite no hereditaria aseguraba que el poder permaneciera en manos de individuos cuya lealtad era exclusivamente hacia el sultán. De hecho, varios de estos grandes visires eran europeos. Es lo que decíamos, ¿no? O sea, es gracioso. Tú piensas, ¿cómo se ve un turco? No hay forma de imaginarte un turco así como, porque siempre hubo esta mezcla de europeos y asiáticos y africanos. O sea, estaban demasiado integrados. Tengo mi duda qué tanto mestizaje hubo, ¿eh? O sea, era una sociedad muy heterogénea, pero no sé el mestizaje si se dio muy así, como aquí pues, en América. Como para decir, los turcos pues, se mezclaron con todos y ya no sabemos quién es turco. Bueno, tendremos que buscar imágenes de cómo se ve un turco promedio, a ver qué nos sale. Genérico. Un turco genérico, exacto. Pues no sé, te digo que yo lo vi en esta investigación, pero vamos a confirmarlo, porque yo tampoco vi una foto como tal de un turco. La selección, la selección turca. A veces las selecciones nacionales de los países ya no representan cómo se ven la gente de esos países. Ve la selección francesa. Era la selección francesa. ¿Qué opinas de la selección francesa? Ellos se consideran, no, tienen mucho de origen africano y ellos se consideran franceses. Claro. Y muchos en África los consideran africanos, pero pues no. ¿Tú eres de donde tú crees que eres? Esa es una pregunta en qué ámbito filosófico, legal o... Como tú te la quieras tomar, Raúl. No sé. Oye, tan solo yo soy la segunda generación que nació en Irapuato. ¿Tú? Ajá. ¿Te consideras de Irapuato? Yo sí, pero por ejemplo mis abuelos vinieron del norte de Guanajuato o de Michoacán. Ok. ¿No te consideras michoacano? No. Ok. O sea, sí siento que está ahí el gen. Incluso la región de Guanajuato tiene estos nombres purépechas, pero no. No te consideras de ella. Eso es curioso. Sí, precisamente. El otro día asistí a una conferencia de una experta en comunidades afrodescendientes mexicanas y le hice la pregunta, le dije, oiga, ¿usted qué opina? O sea, han pasado décadas, siglos de que llegaron estas personas de África para acá, bueno, no llegaron, fueron traídas, y muy probablemente ciertos comportamientos que hoy tienen están arraigados desde esa cultura de hace décadas. Le dije, ¿usted qué opina? ¿Qué tanto actuamos nosotros inconscientemente de acuerdo a una cultura ancestral que llevamos en la sangre y de la cual ya no somos conscientes? Y la respuesta que ella me dijo no me gustó. No era lo que esperaba. No era lo que esperaba. Me dijo que tiene más que ver con qué te identificas tú que de quién desciendes. Pero creo que tiene cierta razón, hasta cierto punto. Sí. Uno decide. Bueno, en sociedades así muy de largas generaciones pesa mucho tus ancestros. Pesa Pero mucho. en aquellos de mestizaje o de no sabes dónde vienes, igual pues aquí somos mestizos la mayoría de los mexicanos. Somos mestizos, sí. Es chistoso porque Sí. sí pasa, o sea, yo, hacia mí me preguntas, ¿no? O sea, ¿de dónde te sientes parte? Pues sí me siento de la Ciudad de México, sí me siento de aquí de la Ciudad de México, pero a veces pareciera que eso no significa nada, porque, pues, de la Ciudad de México llegaron de muchas partes, y yo también tengo familia que viene de Michoacán, o sea, pero ya de los bisabuelos. Entonces dices, ay, mi bisabuelo vino de Michoacán, pues yo no tengo nada de michoacano. Y tengo también, obviamente, hay una línea que es Medina, que en teoría, que tiene como raíces de por allá, de ¿Medina? Medina. Como un apellido. Se apellidan Medina. Okay. Y sí tienen rasgos arabescos, ¿sabes? La nariz algo grande, el bigotote medio peludo. O sea, sí tienen como ciertos rasgos. De hecho, te veo y tú sí pasarías allá ¿Crees? en Líbano, en Siria, en Jordania, sí pasas por un... Creo que de ahí viene árabe. la barba, también creo que sí. Y en teoría viene de ese apellido Medina, igual mi abuelita se veía así como que de allá, delgados todos. Y también tengo un bisabuelo que era polaco. Mm, ¿Tú conoces a mi mamá? sí. Mi mamá es como más de tez blanca. ¿no? Ajá, es por eso, porque su papá, la mamá de su papá era de Polonia. Pero yo no, así, o sea, digo, ni con los árabes, ni con los polacos, ni con los españoles, o sea, es chistoso, ¿no? ¿Quién sabe en qué punto pasa que cortan relación con sus tierras y dicen, yo ahora soy de aquí?
Pero ahora, ¿eso qué significa? Es algo muy raro. Pregúntale a los blancos de Estados Unidos. ¿Por qué o cómo? No, pues ya se sienten tan de ahí que olvidan por Ah, ejemplo, a los pueblos nativos o que ellos fueron migrantes o por lo menos sus antepasados de 200, 300 años antes. sí, 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 O sea, sí. ni siquiera es que digas, 1000 años o 2000 años ahí. Todavía los japoneses, ¿no? Todavía, o los chinos podrían decir, no, pues yo sí soy de aquí. Y mi sangre lleva más de 1000 años aquí. Pero así como dices, los gringos ya se sienten que son de ahí. O sea, que, bueno, que son originarios de ahí, ¿no? Pueblos originarios Sí, casi, o casi. sea, con tanto... Bueno, Pero bueno, regresamos a la cuestión de los otomanos, que aquí nos ponemos luego muy filosóficos. que por cierto, y para cerrar este capítulo, llegan a las puertas de Viena con Solimán el Magnífico, que fue de temor para Europa. O Solimán el administrador, el legislador, porque hizo varias leyes dentro del imperio. Llegan a las puertas de Viena, pierden, y es ahí cuando empieza su caída. Entonces, ¿cómo intentó reformarse para sobrevivir? Hoy lo averiguaremos. Lo averiguaremos. A partir del siglo XVIII, la historia del imperio es una lucha constante por la supervivencia, enfrentado a la emergencia de nuevas y poderosas potencias, al auge de los nacionalismos dentro de sus fronteras y a una creciente influencia extranjera. El Imperio Otomano se vio obligado a emprender un tortuoso y a menudo sangriento camino de reformas y modernización para evitar su desintegración total. Pero les voy a decir una cosa a todos. El Imperio Otomano en algún momento fue superior a Europa, ¡Ay, güey! pero no supo, o más bien no tuvo las capacidades, bueno, tal vez sí tuvo las capacidades, pero no tuvo las leyes, no tuvo las influencias, no tuvo los poderes, no tuvo las formas para seguir creciendo como imperio. Es en ese momento también cuando Europa, pues sí lo hace, con todo lo que conllevó, hablando pues ya después de este colonialismo e imperialismo, y es cuando surgen pues entonces otros imperios, los franceses, los británicos y en este momento su principal enemigo rival, el imperio ruso, que logra quitarle Crimea. Crimea, ahorita que está tan... O sea, ¿me estás diciendo que por Crimea se han peleado desde hace... Sí, o sea, ahí estaban los otomanos, bueno, que estaban antes otros, los tártaros, si no me equivoco, llegan los otomanos, lo toman y prácticamente rodeaban todo el Mar Negro, que es donde se encuentra esta península de Crimea. ¿Pero qué tiene la tonta Crimea, Raúl? Es que, ¿sabes qué? El Imperio Ruso no tenía acceso al mar. Como Bolivia. Más... No, bueno, corrijo, sí tenía acceso al mar, pero en el mar Báltico y en el mar Ártico. Es decir, se congela Ajá. en invierno y solamente está disponible hasta primavera o verano. No es navegable. No es navegable todo el año. Península de Crimea, bueno, esa región de Crimea les da acceso al Mar Negro, que les da acceso al Mar Mediterráneo, que les da acceso al Océano Atlántico. Ya después con el Canal de Suez al Océano Índico. Entonces era un lugar estratégico para Rusia y logra conquistarla. Rusia, pues por eso te digo, lo veo ahorita como suya, y ya después pues, están los ucranianos, y otra vez Rusia la quiere, entonces es una historia ahí bastante compleja. Pero el imperio ruso, bueno, sobresale pues porque le planta cara a los turcos. Ok, ya veo. No, pues está muy cañón porque yo es algo que aprendí de el maestro Sun Tsunegi. Oye, ese Tsunegi ya lo he estado estudiado ¿Sí? mejor y... ¿Qué te parece? Bueno, tengo mis comentarios, pero eso ¿Sí? lo dejamos para otra ocasión. Está bien, perfecto. Pero él dice algo que a mí me parece muy atinado. Quien conquiste el corazón de Eurasia, conquista el mundo. Algo así decía. O sea, ajá, o sea, esta parte, esta zona que estás mencionando precisamente. O sea, se supone que siempre ha habido mucho interés por esta zona precisamente por el acceso al mar, por los recursos naturales que tiene. Y además es intermediario pues entre Europa y Asia. Exacto. Por ejemplo, pues después vamos a ver el Imperio Británico para llegar a la India quiso tomar el control de estos territorios otomanos.
Sí. Y estuvieron peleados entonces el Imperio Ruso contra Turquía. Más o menos, ¿en qué años fue esto, Raúl? Bueno, el imperio del ascenso del imperio ruso surge con Pedro el Grande y Catalina la Grande. Eso sí me suenan, los he escuchado en alguna clase de historia. Eso en el siglo XVIII. Hubo una guerra, bueno, hubo varias guerras entre rusos y turcos, pero una entre 1768 y 1774 que termina, a ver si lo pronuncio bien para nuestros amigos turcos que nos escuchan, el Tratado de Kushuk-Kainarka, ¡As! ¡Qué 1774, reza! que es el principio de la cuestión de Oriente. Es una pregunta diplomática que dominará la política europea hasta el siglo XIX. ¿Qué va a pasar con el Imperio Otomano? Ahí está, y es un enclenque, le llaman, al principio decía, es el enfermo de Europa. Imagínatelo, había caricaturas, así que imagínenselo todos en cama, postrado, Ajá. porque ya es un viejo que, Le hacían memes desde esa ajá, época. en periódicos. Entonces, Uy, qué feo. es algo, mira, es algo muy colonialista. Ajá. Es algo que hay un autor, Edward Said, que habla de la cuestión de orientalismo y cómo se forjó una idea de esta región para los europeos desde un aspecto muy folclórico, desde un aspecto de nosotros somos superiores, ustedes somos inferiores. Todos estos términos, pues sí hay que tomarlos con pinzas, pero es una política que los europeos dijeron, bueno, y ahora ahí los turcos, los otomanos, ¿Qué hacemos con ¿qué ellos hacemos ahora que con tenemos ellos? el control? Esto fue, le decía en el siglo XVIII, 1700. La caída del Imperio Otomano va a ser hasta 2 siglos después. Pero Fue hace poco. durante estos 2 siglos lo fueron poco a poco comiéndose, obligándolo a hacer tratados, endeudándolo, quitándolo de territorios. Es muy, muy interesante esta, pues, porque fue mi tesis. ¿En Es una serio, cuestión Raúl? bastante ¡Guau! interesante. Ajá. Con razón elegiste el tema, Raúl. Pues Creo que es. no lo dijimos al principio. Pequeño, Bueno, es que a partir Ajá. de esta época es donde me enfoqué. Ya veo. O sea, a esto lo que vamos a entrar es donde te enfocaste. Ajá. Uy, pues aquí viene tu examen, Raúl. Pero bueno, entonces, Amaury, ¿qué ves, pues, de estas Híjole, es cosas? que a mí me parece que triste, la verdad. O sea, que tu destino habiendo siendo un imperio tan grande, tan pinche, tan quesote que era el Imperio Otomano, tu destino termina en manos de otros imperios, otras culturas que aparte, pues comulgan otras religiones. Qué feo, me parece que debió ser algo muy humillante. Era humillante y hay una parte importante durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera. Perdón, la Primera Guerra Mundial. Hay algo importante que dentro de la Primera Guerra Mundial fueron muy humillados, pero lograron levantarse. Y eso lo vamos a mencionar más adelante. Como dices, es una humillación, sí, pero el Imperio Otomano ya no supo levantarse. No reformó leyes, todavía seguían con un sistema bastante feudalizado y pues de plano en cuestión de tecnología, de capital, no iba a la par de Europa. Esto hizo que fuera un imperio que se quedó relegado 3, 4 siglos antes. ¿Cuál habrá sido la causa de que en Europa, pues ya, tecnología, que máquinas, ya había máquinas de vapor, ¿verdad? En Europa. Sí, O durante sea, la Revolución Industrial, ¿no? Del ajá, siglo XVIII. 18, 19, 18, 19. 18, 19. ¿Qué dicen ustedes? En el siglo XVIII, sí es a la par. Sí, 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 18. Ajá. Sí, sí, ¿Cuál ha estabas sido bien, la Raúl. causa, ¿Por qué perdón? dudas de ti, Raúl? Ay. Pero bueno, ¿qué? Bueno, el punto es ¿por qué en Europa avanzaron y en el Imperio Otomano se empezaron a rezagar? Bueno, Europa hay que hablar de Europa Occidental. Sí, Inglaterra específicamente. no de los rusos, por ejemplo, no No, de ni Europa a siquiera de los Rusia. franceses. O No. sea, los franceses, y esto lo dice, ¿quién fue? Ay, ya, Eric Hobsbawm, no. Sí, 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 Eric Hobsbawm con su tetralogía de los Mm, siglos ok. bueno, de capital. Ajá. Este, los franceses, por ejemplo, lograron desarrollar tecnología, pero ¿qué diferenció con los británicos? La máquina de vapor fue la que permitió, por ejemplo, transportar el carbón del interior de la isla hacia las costas y a partir de ahí comercializarlo. El hecho de permitir abrir estas vías logró que hubiera mayor flujo.
pero fue gracias a las políticas. Las Cosa que, políticas. por ejemplo, en Francia en su momento no se dio. Hasta Ni, después. ni con los otomanos. No, mucho menos. ¿Por qué? Pues la mentalidad. Tenía que ver con su Simplemente, religión. o sea, no. No, yo no le echaría toda la culpa a la religión. No, bueno, yo lo digo porque digo, o sea, Por ejemplo, los franceses, ¿por qué no? bueno, es la misma religión que los ingleses, ¿no? No. Es mitad y mitad, católicos, protestantes. Pues sí. Pero me refiero, los británicos tuvieron esta capacidad, esta visión. Ya después se transformó, se trastocó en un sentido más colonizador. Igual los alemanes también agarraron la onda y dijeron, pues, ok. Se les prendió el foco. Sí, porque no solamente es crear la tecnología, Ujú. sino que haya un contexto, un marco que permita dar lo mejor de sí. Pues sí. Aquí en México decimos, pues tenemos la capacidad de hacerlo, pero ¿por qué no se da? ¿Por qué no se hace? No, pero hay personas que sí tienen la capacidad o que pueden Sí, hacerlo, claro. ¿no? Sí, sí, claro. Pero dice, pues, Sin si dudar. si aquí no puedo en México, me voy a otros países porque allá hay la oportunidad, allá hay el apoyo. Ujú. Como Entonces, las ideas, ¿no? Tiene que ver con las ideas Entonces, de los esto poderosos. permitió que en Europa se diera. Bueno, después de Inglaterra se fue expandiendo a otras regiones, Ujú. cosa que en el Imperio Otomano no pasó. No ocurrió. Ujú. Igual en la cuestión administrativa. Un aparato burocrático tan pesado y tan corrupto que hizo que básicamente Sultán ya no tuviera poder porque tampoco estaba interesado. Ya no había un Él interés. vivía ahí como decía, en su harem, vivía en sus ondas, en su palacio de Tolkapi. Ajá. Entonces, Es que eso pasa también, ¿no? O sea, creo que cuando un imperio inicia y está en su punto más chingón, digámosle, es porque los gobernantes tienen un interés genuino, espiritual, ¿no? O sea, de yo voy a hacer algo grande, yo voy a crear algo grande, ¿no? Pero creo que llega un punto en la historia de estos imperios en que los descendientes de los poderosos o los que terminan heredando el poder, llega un punto en que caen como en esta cuestión de hedonismo, ¿no? pasó con los romanos, pasó con los egipcios, pasó con Siempre los pasa. helénicos, o sea, ¿Por qué? ¿Por qué entendemos al hedonismo? mira, está esta frase, ¿no? De padre, no, abuelo, ¿qué? Abuelo pobre, padre rico, hijo, no, Hijo pobre, abuelo ¿no? rico, algo así. Es algo así, ¿no? Abuelo pobre. Donde fue hijo- el abuelo el que fue cimentando, ¿no? Construyendo, yo qué sé, un trabajo, una empresa. Sí. El padre todavía la construye, la continúa, y el hijo pues ya se beneficia de eso y ya no tiene este interés o este mismo espíritu en continuar con eso. Simplemente pues nació en una cunita de oro y se aprovecha de ello y piensa que por ley, por sangre, lo merece. Ujú. Ya no existía ese espíritu de Mehmed o ese espíritu de Solimán Ujú. o de Murad o de... ¿Quién fue el primero que dijiste? El Osman. Osman. Ajá. O sea, ya no había ese espíritu en un Mehmed doceavo. Ajá. Pues no, ya imagínate. Porque aparte, o sea, ya no tuvo que construir nada. Llegó a este mundo y ya tenía 20 esposas. Y aparte, hermosas que se las elegían. Toda la comida que quisiera. ¿Qué lo llevaría a la guerra, pues? O sea, ¿por qué iría a luchar? El gran visir es el que gobernaba. Y eso que si no le gustaba, pues le cortaban cabeza y el que seguía podía haber 3, 4, 5 visires en un solo año. Y eso pues te habla de que no hay estabilidad. No hay estabilidad, no hay decisión, no hay resiliencia. Pues sí, tiene sentido. Pero algo se me hace muy interesante. ¿Por qué no se dividió Europa? Ya que dijeron, este ya está enfermo, ya está en decadencia. ¿Por qué no dijeron, pues ya hay que desintegrarlo y ya nos lo dividimos entre las potencias europeas? ¿Por qué no hicieron Pudieron eso? hacerlo. Y de hecho lo hicieron, en partes. Ajá. En partes y por años. Le fueron quitando de a un dedito por... Pero, o sea, tenemos a año. las dos grandes potencias, Francia y Reino Unido. O Ujú. bueno, el Imperio Británico. Ujú. Cada quien iba por su lado, se repartieron África. De hecho, le fueron quitando, por ejemplo, Egipto y otras regiones de los Balcanes. Pero, ¿por qué no lo hicieron? O sea, ¿qué pasa si desintegras tú un estado así de la nada? Se queda sin... ¿Qué pasó con Libia? Hace 10 años, ¿no? ¿Qué 15? Como Muammar al-Gaddafi. Uy, me acuerdo cuando salieron las noticias Que, o eso. sea, bombardeó. Estuvo muy ¿Qué cabrón. pasó con Libia después? O Mamó. sea, el país entró en crisis. Sí.
Entonces, si tú quitas una estructura, y sobre todo de un imperio tan grande, va a haber un caos por toda la región. Y que lo hubo hasta la fecha. O sea, después vemos con Palestina. Pues Viene sí. también arrastrando de eso. Y aparte funcionaba como un estado tapón De para hecho, no tiene... confrontarse directamente con los rusos. Ajá. Entonces, de tener fronteras directas con rusos, no, y por el Imperio Otomano, no. De hecho, tengo entendido que tiene mucho que ver esta cuestión de la cuestión de hoy de, bueno, de la actualidad de Palestina e Israel. Me parece que eso es una herencia de la desintegración del Imperio Otomano, ¿no? O sea, Sí, de que porque los ingleses le prometieron la región a ambos, pero creo que necesitaban el apoyo en contra de los otomanos, ¿no? Algo así era. sí, ese territorio lo perdió el Imperio Otomano creo, después de la Primera Guerra Mundial, Ajá. o antes. Y Palestina era una región bastante pobre. Era olvidado. ¿Por qué? Sí, que los cristianos, que era de judíos, de musulmanes, pero fue No, olvidado. pobre, pero ¿por qué? Pues era puro desierto y no había Sí, recursos, ¿no? O sea, no había, ¿para qué? Comercio no había. Ya después los británicos lo toman y es cuando aumenta mucho mayor la inmigración Ujú. de los judíos. Y como tú dices, pues le prometieron a los dos y a la mera hora se lavaron las manos, se fueron y ahí ustedes arreglense. Pero por eso no lo destruyeron de una. O no acabaron con el gobierno de una. O sea, fue una cuestión progresiva. Porque les convenía tenerlo como imperio otomano, aunque ya fuera decadente. Sí, por una parte de crisis, de desatarse ahí un revuelo por todos lados, porque también tenemos a Grecia, a Bulgaria, a Rumania, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Quién se los va a quedar? Por más que tú digas Europa, Europa estaba tan dividida, de ahí pasó después la Primera Guerra Mundial que se pelearon entre ellos, Ajá. que no era así como sentémonos y vamos a ver qué vamos a hacer con esto. No, tienes a los británicos, tienes a los franceses, tienes a los alemanes, tienes a los rusos, tienes o los mismos países por ser independientes, los Que empezó griegos, los búlgaros. este sentimiento Ah, nacionalista. y aparte tenemos eso, el Que nacionalismo. el nacionalismo le pegó duro a muchos imperios, ¿no? O sea, este tránsito de ser imperio o de ser una región con varias culturas de varios tipos a convertirte en un país fue un proceso muy doloroso de la humanidad. Y ese mismo nacionalismo surgió también en el Imperio Otomano. Tenemos, por ejemplo, a los jóvenes turcos. ¿Quiénes fueron esos, Raúl? Es un movimiento, mira, de oficiales y burócratas reformistas, pues sí jóvenes, pero pues después ya En ves sus que... treinta y tantos, pues. Y en 1903 un golpe de Estado estableció un régimen de partido único liderado por un triunvirato. El El triunvirato de sultán le los tres quitaron, de los tres pachas. pashas, le quitaron al sultán poder y para que las nuevas generaciones, sobre todo con este nacionalismo y republicanismo, tomaran el poder. Es algo bastante complicado porque tomaron la decisión de alinearse con Alemania y con Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial. Qué mala idea. Esto hizo Nunca que... te alíes con Alemania. No, y hay algo todavía peor, el genocidio armenio, Uy, que no lo reconoce hasta la actualidad Turquía. no lo reconoce. No lo sigue sin reconocerlo. Fueron unas cuantas cabecitas para Ah, ellos, pero cientos de miles, casi más de un millón incluso, con los armenios. Cuello. estuvo Y eran durísimo. muy leales los armenios a los turcos. ¿Por qué los mataron? Pues mira, ciertos levantamientos. Es Es una un... buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué fue el genocidio armenio? Yo tengo entendido, porque igual vi unos videos con respecto al tema y tiene que ver con que no sabían dónde establecerlos, en qué territorio, los movían que para un lado, los movían que para el otro, los movían en condiciones muy inhumanas. De hecho, hay una banda de metal que a mí me gusta mucho, o sea, es de mis favoritas, que se llama System of a Down. Ellos son descendientes de armenios, Daron Malakian. Hacen una música bien padre estos, de System. Y tienen canciones que están como basadas en este genocidio. Obviamente, ellos son gringos, pero tienen sus ancestros vienen de Armenia, precisamente. Y también dentro de este nacionalismo, pues es la cuestión de hacer más turca el Imperio Otomano. Entonces los armenios, pues mejor los desplazamos, los movemos a otros lados y en ese camino, pues los liquidaron a muchos.
Sí. Las Kardashian son de Armenia, ¿no? ¡Ay, ¿en serio? Sí. No manches, eso no lo sabía. Creo que son descendientes de... Las Kardashians. Creo que sí, ¿eh? Órale. A mí no me gustan las Kardashians. Ah, pero sí son Fíjate famosillas que y... son famosillas, Algo pero yo digo, no son- a mí no se me hacen, resultó ¿no? curioso es que eran de origen armenio. Qué curioso, pues sí. Las Kardashians. Ustedes veían, díganos ustedes si vieron este reality show de ¿cómo? Keeping Up with the Kardashians, ¿o cómo? No me acuerdo, pero mi hermana sí lo veía. Es muy de mujeres. Pero bueno, en 1918 el imperio fue derrotado. Los aliados victoriosos ocuparon Estambul y comenzaron a repartirse sus territorios. En medio del caos, surgió la figura de Mustafa Kemal Atatürk, un general que lideró la guerra de independencia turca contra las fuerzas de ocupación. En 1922, Atatürk abolió el sultanato y en 1923 fundó la República de Turquía, poniendo fin a 623 años de historia imperial. Es aquí lo interesante. Perdieron la guerra y como pasó con Alemania, Hungría se la repartieron. Iban a hacer lo mismo con el Imperio Otomano. Llegaron a ese punto los europeos. Y uno de ellos era darle la posición a los griegos. Los griegos eran sus enemigos. Y más los griegos que se sintieron humillados durante siglos por haber sido conquistados por los otomanos y por los musulmanes. Y se dieron a la tarea de conquistar su parte, de quedarse con su parte, porque Anatolia, te digo, siglos atrás, pues le perteneció a la cultura helénica. Ajá. Los turcos no se dejaron. No Desgastados de una primera guerra mundial, Atatürk logró lo impensable. ¿Y qué fue eso? Y lideró la independencia turca, le llaman, pues. Es decir, Ajá. luchar contra las fuerzas extranjeras que intentaron quedarse con su territorio. Y más humillante era que los griegos estaban ahí y no se iban a dejar de ellos. No manches. De ahí, pues, hasta la actualidad, pues Atatürk es el líder indiscutible de la Turquía moderna, o el padre de la Turquía moderna, que también la laicizó, la hizo laica. No, la hizo laica. Ajá. La religión musulmana la sacó del ámbito público o estatal. Y aparte, latinizó el turco. Si antes utilizaban el árabe, ahora utilizan el alfabeto latino. Ahí tenemos a Turquía, pues una república laica de la actualidad, y una de las cosas que más han chocado con varios de los líderes en la actualidad. Que yo tengo ahí una duda. ¿Cómo se llevan hoy los turcos con los griegos? No se hablan. Bueno, no sé si hay relaciones diplomáticas. Hay un país que funge así como el intermediario. El intermediario. No el intermediario. Chipre. Ajá. No sé si has escuchado que Chipre está dividido en Chipre del Norte y Chipre, pues la República de Chipre. Ajá. ¿Por qué? Porque perteneció al Imperio Otomano y en el norte pues hubo mucha inmigración turca. Entonces, para proteger sus intereses turcos invadieron la isla, dividieron su línea y dijeron esto nos pertenece. Y Grecia defendió pues a los chipriotas. Pero hasta la actualidad no se habla. Incluso creo que fue en los 50, le llaman la marcha forzada o cruce de inmigraciones, que pasó también con los pakistaníes y los de la India, que hubo un cruce ahí de poblaciones, es decir, los griegos que había todavía en Anatolia y en Turquía se fueron a Grecia. Y los turcos que había todavía en Grecia se fueron a Turquía. Eso hizo que disminuyeran las poblaciones. La república fundada por Atatürk fue diseñada como una ruptura deliberada con el pasado, secular, pro-occidental y nacionalista. Sin embargo, al entrar en el siglo XXI, bajo el gobierno del partido AKP, Turquía ha proyectado una imagen muy diferente, más asertiva, orgullosa de su herencia islámica y con vocación de líder regional. Esta transformación se nutre de una ideología conocida como neo-otomanismo, que busca restaurar la influencia turca en las vastas regiones que una vez gobernó el imperio. Y a mí cuando me mencionaste esta palabra de neo-otomanismo, o sea, me sonó a... no sé, o sea, a nada, güey. O sea, a nada, porque yo dije, ¿qué es eso?
¿Cómo se come? ¿Cómo se come? Ajá, o sea, yo nunca había escuchado ese término. Ya después vi que hay noticias con ese título en CNN y así. Hay información. Y es una cuestión, pues, muy, que creo que hoy en día se repite mucho en muchas áreas del mundo, ¿no? Para que ustedes, entren en contexto, es como esto de que aquí en México nos queremos sentir aztecas y queremos reivindicar a la cultura azteca y así. Pues es más o menos lo mismo, pero un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, está basado en un imperio muy grande, o Fíjate que sea... eso es Ciudad de México, porque Guanajuato no ¿Tú no te hubo. sientes azteca, No, Raúl? no, pues no aztecas, mixtecas, no, mexicas, ¿no? Mexica, Como sí, se bueno, mexica. mexica es el término correcto. Sí, porque aztecas viene del pueblo que es De Aztlán. de Aztlán. Ajá. Pero, o sea, Guanajuato, influencia purépecha y aparte chichimeca. O sea, chichimeca todavía éramos más rebeldes que fuimos, bueno, fueron Ah. conquistados hasta el siglo XVIII por los españoles. Uy, eso no me lo Eso sabía. fue tardío. Guanajuato Bueno, costó Guanajuato y todo trabajo. el norte, ¿no? O sea, a lo Ajá. mejor no tanto Guanajuato, porque ahí tenemos a las poblaciones de mineras. Ajá. Más bien más al norte, pero comienza en su momento comenzó desde ahí. Ajá. Entonces, fíjate, es algo que todavía no entiendo. ¿Qué cosa? Pues es que los mexicas, pues para mí es de esta región, pero Sí, ¿no? O no. sea, tú no te sientes Es mexica. heredero y todo, y bonito, y vas a templo mayor. O sea, Pero para mí, tú no ves este apocalipto y dices, no, soy ese. no, por favor, con la visión esta. No, no, no. Ay, Raúl. Bueno, entonces, Sí. ¿qué estabas diciendo, Mari? Ah, bueno, que es una cuestión así como, sí, como, nosotros somos los herederos de, lo cual a mí se me hace muy menso, Raúl, un poquito, ¿no? Porque no es así. O sea, ya después de tantos años que han pasado, tanto mestizaje, que menciono que hubo mestizaje, pero también esta cuestión de la migración, o sea, ya decir somos los herederos de los otomanos, no sé si es correcto. ¿Tú qué opinas de esto del neo-otomanismo? ¿Qué es el neo-otomanismo como tal? Mira, al final de cuentas, ahí en consonancia con tu pregunta, los turcos pues se sienten los herederos del Imperio Otomano. El Imperio Otomano pues englobaba distintas culturas, distintas regiones, pero estaba centralizado, como decías al principio, desde Constantinopla, desde Estambul, y por los turcos, o musulmanes en muchos casos. Entonces, ¿qué es el neotomanismo? Pues es recuperar no los territorios de antes, sino el nivel de influencia, recordar ese gran imperio que fueron y por lo tanto sobresalir con ese poderío en la actualidad, tanto militar, económica, cultural, religiosa, dentro de Medio Oriente para considerarse pues, el líder dentro de los suníes, que chocan mucho con Arabia Saudita y con los chiitas pues, de Irán. O sea, como que quieren expandir los Su turcos influencia. quieren expandir su No influencia creo, ajá, en su zona difícilmente van a conquistar más a territorios. otros países. Pero hay una cuestión muy importante, que Turquía se encuentra en medio de Europa y Asia. Y aparte esta cuestión de lo que les decía del Mar Negro, ¿no? De la península de Anatolia, o el estrecho del Bósforo, que es por donde se conecta pues ambos mares. Eso le hace tener una posición estratégica, y de hecho Turquía pertenece a la OTAN. Pertenece a la OTAN. Entonces, y aparte, ahorita el actual gobernador, ¿qué será presidente? Erdogan, Erdogan. Recep Tayyip Erdogan, ya quién sabe cuánto llevan de poder, ha logrado ser un interlocutor entre Rusia, entre Europa, entre la OTAN. Entre la Unión Europea, ¿no? Hace años que metió quiere adherirse a la Unión Europea, Ajá. hasta la fecha no lo han dejado, porque sería el país más poblado de la Unión Europea. ¿Y sabes qué? Son musulmanes. Imagínate. Por eso para la Europa. No, tiembla. Y hasta la fecha no, pero Turquía ha sabido ahorita Qué miedo, respetarse. Ajá. Bueno, por ambos lados, ¿no? Pero falta poco, o sea, ahorita es el país europeo con más musulmanes. Bueno, de Asia, ¿no? Me refiero, si formara parte de la Unión Europea, Ajá. sería el país más poblado de Europa. Pero ya Europa está siendo colonizado por... O sea, no falta mucho para que
solitos los europeos pueden, no necesitan ayuda, pues, para que su población se llene de musulmanes. Son demasiado, laxos, ¿no? Pues ya hay muchas ahí ¿Qué digo? políticas. Que sea bueno o malo, no, eso no es lo que se toca aquí, simplemente es algo que está pasando. Hasta cierto punto se puede argumentar. Hay un simbolismo, no sé, bueno, me imagino que todos han de conocer la iglesia de Santa Sofía. Santa Sofía. Cuando pone Turquía y ponen Estambul, lo primero que se ve o de lo primero que sale es la iglesia de Santa Sofía. Con sus 4 minaretes, creo que se llaman, su cúpula ahí en medio. Sí. ¿Sí las viste? Blanca, ¿no? Es la... Ay, no recuerdo el color. Que fue construida, pero bueno, déjenme especificar, fue construida como iglesia durante el Imperio Bizantino. Después, pues se convierte en mezquita, una vez que la conquistan. Imagínate. Oye, está cabrón ese pedo. O sea, imagínate que la iglesia a la que tú vas, o por ejemplo, la Catedral del Zócalo. Imagínate que un día tiran todas las cruces que tiene la Catedral del Zócalo y ponen unas medias lunas. Unas medias. Esas son los bimbos. O lunas, bueno, no, lunas bueno. Lunas menguantes, ¿no? Son lunas menguantes, Sí, el creo que símbolo sí, de los musulmanes. Pues sí. Imagínate. Del Imperio Otomano, que después fue como que Ajá. adaptado por otros países musulmanes. Da miedo imaginar eso, Raúl. Y pasó. Ha pasado en la historia. La iglesia de Santa Sofía se convirtió en una mezquita. Pero con las reformas de Atatürk dejó de ser mezquita y pasó a ser un museo. Para mantener este ambiente laico, este diálogo con los cristianos, este diálogo con Europa, hasta recientemente con Recep Erdogan. Me gusta ese nombre. ¿Y qué pasó con...? La volvió a ¿Te hacer gusta decir mezquita. Erdogan? La volvió a hacer mezquita. Híjole. Y O sea que esta persona... Este es un golpe simbólico, es Ajá. decir, no, ya no me van a decir ustedes los de afuera qué voy a hacer con lo que está aquí dentro. Ajá. Yo sí digo, pues está bonita, como... Ya no digo de iglesia porque ya era museo, Ajá. pero la volvieron pues ¿cómo se dice? Adaptar para un ambiente de oración, de rezo. Me estás diciendo que la política turca va encaminada a dejar de lado la laicidad y volver a la cuestión religiosa, Por lo menos a un gobierno musulmán. tenerla más presente. Yo no sé si en un futuro vayan a hacerse más conservadores, porque tú vas a Turquía y ves, pues, incluso las mujeres no necesariamente sin velo, todos los ven muy occidental. ¿Crees que Y eso, apliquen la pues, también Sharia algún día? Ya. Bueno, no sé a qué nivel la están aplicando, que debe de estar. Ujú. Pero la Turquía moderna no sé si tienda más al conservadurismo y si se vaya a dejar, porque para ellos todavía la figura de Atatürk y el laicismo pues es muy sobresaliente, pero por otra parte estás viendo que el apoyo de Erdogan está aumentando y aparte se ha convertido en un líder, Carismático, pues no pues. es que carismático, pero fuerte. Fuerte. Y eso es el neo-otomanismo. Volver a adoptar vivir de esa gloria. Ajá. Y pretenderla decir, pues ahora la Turquía moderna puede hacer lo que ha sucedido con otras regiones, igual Israel, o sea, bueno, para una forma de decirlo, recuperará lo que fue en su momento Israel, el esplendor, lo glorioso, o Estados Unidos, lo que está haciendo con el América. O los chinos. O los chinos, pues los chinos, ya ahí lo más les falta Taiwán. Pues no sabía la importancia que tenían los turcos actualmente en el mundo, pero al haber hecho esta investigación, cada vez pienso más. Algo sí te puedo decir y lo pensaba desde hace mucho. El mundo se va a volver cada vez más musulmán. Sí lo creo. Yo recuerdo que me lo habías comentado una vez. Sí lo creo, la verdad, porque aparte, o sea, ¿cómo esperas cómo es que las potencias occidentales esperan que el mundo se vuelva occidental si están promoviendo dentro de sus integrantes que no tengan hijos? O sea, si les meten esa idea en los medios, y a los musulmanes no les meten esa idea. Al contrario, tengan los hijos que Dios les mande a los musulmanes, ellos sí lo manejan así. Pero no sé si el mundo, en África o en Europa, incluso en ciertas zonas de Asia, sí. Pero quién sabe, ¿eh? Porque por ejemplo, si los que se van a Europa se meten a ese contexto, pues ya adoptan otras ideas. ¿Quién sabe? Bueno, puede ser, sí, o sea, siempre Se pasa. occidentalizan. Sí, siempre pasa, pero ¿qué tanto?
Porque es una religión muy... Y aparte, más allá de lo religioso, o sea, ves a los jóvenes. Imagínate tú que llegas a un nuevo país. Sí, Te tratan como que de segunda, te ven como musulmán, te ven como raro, te ven como un próximo terrorista. pues sí, Y tú de eso plano sí. llegas a tocar puertas, quiero trabajo, quiero esto, quiero entrar a la escuela y te tratan Feo, feo, pues mucho les va a generar este sentimiento de rencor. sí. Y de ahí pues ves muchas Tienes razón, sí, cosas puede que ser. pasan. Los humanos, las sociedades humanas somos muy complejos y realmente la forma en que va a reaccionar el mundo ante este neo-otomanismo, pues es algo totalmente desconocido y solo podemos encontrar incertidumbre. Y por lo pronto nos están conquistando con las novelas turcas. Eso sí. Eso sí. Hemos viajado desde el pequeño Beylik de Osman Gazi en el siglo XIII hasta la compleja y ambiciosa política exterior de la Turquía del siglo XXI. Hemos visto cómo el legado de un imperio multiétnico y multirreligioso, que una vez fue descartado, es hoy reinterpretado y reutilizado como una herramienta para proyectar poder e influencia en el escenario mundial. El Imperio Otomano ya no existe en los mapas, pero su sombra, su memoria y su legado continúan moldeando el presente y el futuro de una de las regiones más cruciales del planeta. La pregunta que queda abierta es: ¿hasta dónde llegará esta ambición neo-otomana? ¿Y cómo encajará en un mundo multipolar cada vez más incierto? Y Raúl, ha llegado el momento de preguntarte: ¿qué concluyes de todo esto? Concluyo que es increíble lo complejo que somos. Y si ustedes concluyen lo mismo, no se olviden de darle like y suscribirse. Nos encontramos en YouTube, Spotify y Amazon Music como La Mirada de Han. Por hoy nos despedimos y como dice en Turquía, Güle güle. güle.